Buenos días, este es el video número 2 de la clase de Derecho Civil 1, el día domingo 28 de febrero de 2021, impartida a los jóvenes del quinto cuatrimestre de la licenciatura en Contaduría Pública. Continuamos, veíamos la teoría de Kelsen respecto a la personalidad. Vamos a repetir lo último. La única diferencia que está haciendo entre la persona física y la persona moral es que las morales, como los civilistas le llaman, o de existencia ideal, actúan como órganos. Un órgano es la hipóstasis que se hace sobre el actuar de un individuo, en el que su acto se le atribuye a la colectividad tal que ella lo hubiera hecho. Así la persona física es individual y la de existencia ideal colectiva. O sea, la moral. La persona está constituida por una norma de capacidad, la cual faculta para llenar el ámbito de validez personal de una norma de imputación periférica. Bueno, así una persona solo es el núcleo al cual se le imputa un actuar. Esto hablando Hans Kelsen, ya vieron ustedes por la diferencia de la constitución de por ejemplo, de las personas morales, pues tiene que haber una acta constitutiva. En el acta constitutiva se tiene que poner lo que también es su objeto social, que es la finalidad a qué se van a dedicar. Acuérdense que hay sociedad, hay asociación, o sea, en todo eso hay lo que también es la sociedad civil, la SC, y la asociación civil es la AC, que no persigue un lucro. Todo esto se ve en las sociedades, tanto en derecho civil, si no me equivoco, creo que en derecho civil 5, habla de los contratos, y en derecho mercantil, cuando habla de las sociedades mercantiles. Bueno, vamos a pasar a otra teoría. ¿Hay alguna pregunta de la teoría de la ficción? Por eso dice ficción, porque la persona física la puedes ver. La persona moral como tal, como si fuera una persona física, no se ve. O sea, es un ente ideal, o sea, está la idea, pero sí existe en cuanto a que se le da personalidad jurídica y está reconocido en derechos. Y los que lo conforman son personas físicas. Eso sí se podría ver. Pero la persona moral como tal, no. Por eso funciona que es una ficción. Otra teoría es la teoría de la realidad. La teoría de la realidad surgió en el siglo XIX, también en el XX, como una reacción a la teoría de la ficción. Como principales expositores debemos citar a los alemanes Dierk y a Jellinek. Esta teoría parte de la idea de que una persona jurídica es una realidad concreta preexistente a la voluntad de las personas físicas. Se basa en el sustrato material que conforma a una persona jurídica, o sea, es de carácter objetivo. La figura legal de persona jurídica existe con anterioridad a la idea de persona física. Bueno, estas últimas toman o dejan esta figura. Son un medio jurídico para facilitar y regular las tareas entre asociaciones o sociedades y existen por sí mismas. Por ende, son sujetos de derecho y adquieren una capacidad independiente a la de las personas físicas que la componen. En esta se ven dos subclases en esta teoría de la realidad. Tiene primero la teoría orgánica. Para esta teoría, las personas jurídicas no son entes artificiales creados por el Estado, sino por el contrario, son realidades vivas. Los entes colectivos son organismos sociales dotados, tanto como el ser humano, de una potestad propia de querer y por ello capaces naturalmente de ser sujetos de derecho. Es lo que sostiene el alemán Dierk. A diferencia de la teoría de la ficción, que sostenía que la autorización estatal
era creativa de la personalidad jurídica, el señor Guier sostiene que solo tiene valor declarativo, que solo tiene valor declarativo, un poquito, que solo esta teoría orgánica solo se refiere al valor declarativo de lo que se menciona respecto de la autorización estatal que crea a estas figuras, a las personas morales. Las personas físicas que componen a la persona jurídica funcionan como organismos de la voluntad, pero colectiva de la persona jurídica, o sea, de la persona moral. Es necesario que quede claro que para esta teoría lo más importante que debe ser amparado por la ley es esa voluntad colectiva que surge de la asociación de las personas físicas. O sea, va a haber una voluntad, por eso ven que hacen sus juntas, someten a votación, aprobación, una decisión que van a tomar, porque esa sería la voluntad colectiva de la persona jurídica. Tú como persona física puedes tomar una decisión, ¿eh? Pero como persona colectiva es una decisión en grupo. A esto se refiere esta teoría orgánica. Y la otra subclase es la teoría de la institución. ¿Qué nos dice esta teoría de la institución? Esta teoría tiene su punto de partida en la observación de la realidad social, que demostraría que una de las tendencias más firmes en las sociedades contemporáneas es el desarrollo de la vida colectiva, o sea, de la vida social. El ser humano abandona todo aislamiento porque comprende que para realizar sus fines y para satisfacer sus necesidades de todo orden, precisa unirse a otros hombres, o sea, asociarse a ellos. Entra enseguida, voluntariamente, y en muchas asociaciones, porque son los agrupamientos. En el fondo subyace siempre el ser humano porque él es el fin de todo derecho, pero la vida de estas entidades o las personas jurídicas está por encima de la de cada uno de sus miembros, considerados aisladamente. La institución se define como un organismo que tiene fines de vida y medios superiores en poder y en duración a los individuos que la componen. Comprende a la persona jurídica bajo la idea de empresa. Escuchen ustedes la palabra empresa, estamos hablando también de una persona jurídica, en cuanto lo que importa no son en sí sus órganos que la componen, sino si se cumple la finalidad planteada para la que fue creada o no. Esta es cuando hablamos de empresa. La persona jurídica encuentra su justificación en el cumplimiento de ese fin planteado. Estamos hablando de que esas empresas también están constituidas, una sociedad, tienen un objeto social. ¿A qué se van a dedicar? Tienen que tener un domicilio social, donde van a estar ubicados, tienen que tener también su denominación social, cómo se van a llamar, qué tipo, si es una sociedad, qué tipo de sociedad van a ser, hay que poner el tipo de sociedad, o bien sus siglas, y las personas que están conformando, quiénes son, y cómo, si hay acciones, cómo se van a repartir las acciones, todo eso tiene que estar en el acta constitutiva y es lo que se lleva a protocolizar ante un notario, el acta, para que se haga en una escritura. Protocolizar que esté en el protocolo del notario y van a dar una escritura donde viene transcrito todo lo que manifiesta el acta constitutiva. Porque obviamente cuando se cierra una asamblea designan a una persona de una sociedad que va a ser encargada de llevar el acta ante el notario para que se protocolice. Y esa persona es la que comparece ante el notario con su acta para que se protocolice. Se haga una escritura donde se va a sentar todo lo que está
manifestado en el acta de asamblea. Si es acta constitutiva, pues en el acta constitutiva. Si es una asamblea después de la Constitución, también pues, se deben de estar protocolizando todas las actas de asamblea, pues, porque pues ahí ya consta en un documento público, que es la escritura. La teoría de la institución tiene un claro fundadamente jus naturalista. Acuérdense que les había mencionado, cuando hablamos del jus naturalismo, es el derecho natural. Jus es derecho. Jus naturalista, derecho natural, de donde viene todo nuestro derecho. Por ejemplo, ustedes saben que el homicidio, matar, atenta contra la naturaleza. Por eso hay una norma, Código Penal, que sanciona al que comete este tipo de conducta. Entonces, incluso si lo vemos, hay una clasificación de las normas jurídicas, religiosas, morales y sociales. Y con una conducta que tú cometas, puedes violar las 4 normas. Por ejemplo, si tocamos el mismo tema, por ejemplo, el homicidio, entonces, si alguien comete ese delito, pues en primer lugar, o esa conducta, que es el matar, pues lógicamente va a tener una sanción porque está quebrantando una norma. Religioso, pues según sea su creencia, va a tener una sanción cuando ya no esté en este mundo. Social, pues la sociedad, también afectas a la sociedad, pues va a haber un rechazo social por la conducta que cometiste. Y moral, pues el cargo de conciencia por lo que hiciste. Pues con una conducta se pueden violar los 4 tipos de normas que existen. Pero ahora, esta teoría que estamos hablando de la institución, que tiene claro, bueno, influencia jus naturalista, puesto que el derecho de asociación es considerado uno de los derechos naturales del hombre, como lo proclamó el Papa León XIII en su encíclica Rerum Novarum. Entonces, por eso ven que está relacionado con el derecho natural, por la cuestión de que el derecho de asociación es uno de los derechos naturales del hombre. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, ya para pasar a otras teorías? Ninguna. Nada, profe, todo bien. Perfecto. Entonces seguimos con la teoría de la institución, ya concluimos, y las teorías propiamente jurídicas de la personalidad, de las personas físicas y personas morales. Todas estas teorías tienen un mismo punto de partida. Si bien es verdad que desde el ángulo biológico y aún metafísico, la única persona es el ser humano. Desde lo jurídico se llama persona a todo ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Esta es la definición de persona. Desde este punto de vista, tan persona es el hombre como los entes de existencia ideal. ¿Por qué existencia ideal? Tenemos la idea porque existe, si lo vemos no físicamente como lo quisiéramos ver. Es como un ejemplo. Ustedes han tratado de conceptualizar o ver por medio de los sentidos un número. Por ejemplo, el número 3, ¿lo pueden ver tal cual? ¿No? El número 3 pueden ver, por ejemplo, que hay 3 personas. Mira, hay 3, se están refiriendo al número con referencia a algo. Se dirá, ah, sí, si yo lo escribo en mi libreta, estoy viendo el número 3. No, lo estás viendo en cuanto a que lo escribiste, de que hay una imagen de lo que acabas de escribir, pero como la idea del número no puede aparecer físicamente ante los sentidos, pero existen. Es como que quieran negar las matemáticas, no el número. Estaríamos relacionando un aspecto similar a lo que son las personas jurídicas.
La diferencia que existe entre las dos personas, la natural y la jurídica, es de varias formas. Por ejemplo, la jurídica es todo con la justicia. ¿Y cómo nace la persona jurídica? Ya les había dicho, se tiene que elaborar primero tiene que haber un acuerdo entre dos o más personas de que quieran constituir una persona jurídica. O sea, vamos a poner un ejemplo, una sociedad. Entonces, si ya hay el acuerdo, ¿qué es lo que van a pasar? Bueno, ¿tú qué quieres aportar? Acuérdense que hay socios capitalistas y hay socios industriales. Socios capitalistas que aportan lana o dinero y el socio industrial es el que aporta trabajo. Bueno, se ponen de acuerdo, ven a qué se van a dedicar y elaboran su acta constitutiva de la sociedad. Estatutos. Los estatutos son las normas que rigen o se van a regir esa persona jurídica en lo que se refiere a su régimen interior. Bueno, las personas jurídicas nacen como consecuencia de un acto jurídico, que es el acto de constitución, a través se asienta en una acta constitutiva, según un sistema de mera existencia, o bien por el reconocimiento que de ellas hace una autoridad o un órgano administrativo, o bien por concesión. En ambos casos puede existir un requisito de publicidad, como por ejemplo una inscripción en un registro público de la sociedad. ¿Cuáles son los organismos rectores que va a tener esa persona jurídica? La persona jurídica necesita de órganos rectores de su actividad. Al tratarse de un conjunto de bienes y derechos, es necesaria la existencia de personas físicas que decidan el destino que se va a dar a esos bienes y las acciones que se van a tomar y se van a realizar. Los órganos se regulan por ley y por los estatutos de la persona jurídica. Los órganos más habituales, ¿cuáles son? Por ejemplo, tenemos la figura del administrador, tenemos también varios administradores solitarios o mancomunados, está también la figura del consejo de administración, está la junta de socios, la junta de accionistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué responsabilidad tiene la persona jurídica? Tradicionalmente se ha rechazado la posibilidad de que una persona jurídica tenga responsabilidad penal por un delito. El argumento es que el dolo o la culpa no pueden recaer en ella, sino en las personas físicas que están detrás de una persona moral y son los que toman las decisiones. Según esta concepción doctrinal, la persona jurídica sería solo responsable civilmente, es decir, tendría que resarcir daños y perjuicios. Además, históricamente, la teoría del delito se ha construido sobre la base de la persona natural, o sea, la persona física. En la actualidad, sin embargo, existen ordenamientos donde es posible sancionar penalmente a una persona jurídica por un delito. Si bien no pueden imponérsele todos los tipos de penas, existen algunas como las pecuniarias o bien las inhabilitaciones que pueden ser adecuadas para los delitos económicos o tributarios. No obstante, parte de la doctrina considera estas situaciones como propias del derecho administrativo sancionador y no del derecho penal. El derecho penal, lógicamente, sanciona con cárcel a personas. O sea, ustedes por eso cuando hablan de persona moral, no es persona física. Si cometen un delito una persona moral, lo están cometiendo las personas físicas que componen esa colectividad. Sí tendría una responsabilidad civil por daños y perjuicios, o desde un punto de vista administrativo, pero no penal, porque no, el penal es muy claro, muy objetivo, es en cuanto a la persona natural, no de persona natural, estamos hablando de la persona física. Bueno, de todos modos, por lo general, en Estados Unidos tenemos el common law, el derecho común, acepta la posibilidad de exigir responsabilidad penal a una persona jurídica, mientras que en el derecho continental
Solo algunos países como Italia, Alemania o España, o bien Francia, lo admiten. La personería jurídica, o también conocida como personalidad jurídica, es el reconocimiento a un ser humano, una organización, una empresa u otro tipo de entidad para asumir una actividad o una obligación que produce una plena responsabilidad desde la mirada jurídica, tanto frente a sí mismo como respecto a otros. ¿Ok? ¿Cuáles son los atributos de la personalidad jurídica? En las personas físicas tenemos el nombre, el domicilio, el estado civil, el patrimonio, la nacionalidad y la capacidad. Son 6, están en plataforma también con una imagen, hasta con dibujos, cada uno de los ejemplos de los atributos de la personalidad. Junto a los derechos fundamentales, cuando hablamos de derechos humanos, la atribución a las personas jurídicas de una nacionalidad, de un nombre y un domicilio se considera una prueba de lo correcto de la analogía entre individuos y personas jurídicas, y sobre todo un argumento en contra de calificar la personalidad jurídica como un fenómeno exclusivamente patrimonial. Se explica a continuación que de forma semejante a lo que sucede con los derechos fundamentales, no hace falta recurrir a la analogía con los individuos, sino a las normas sobre los patrimonios. Para explicar la nacionalidad, el nombre y el domicilio también de las personas jurídicas. Se dice que las personas jurídicas tienen una nacionalidad, porque así parece deducirse del artículo 28 del Código Civil. Pero como se ha demostrado por parte de la doctrina, que está más atenta, esta información no es correcta. La nacionalidad de un individuo es ante todo la expresión jurídica de su integración en una comunidad nacional, y precisamente por ello se atribuye en virtud de vínculos como es en el caso del parentesco, que es el jus sanguinis, y el lugar de nacimiento, el jus soli. De ahí que la nacionalidad sea un atributo ligado a la personalidad del individuo, parte sustancial de su estado civil y criterio determinante del reconocimiento de sus derechos políticos. La significación que tiene la nacionalidad en el ámbito de las personas jurídicas es, sin embargo, muy diferente, puesto que no expresa necesariamente la conexión de los socios con una comunidad nacional, sino que actúa simplemente como un mecanismo de selección de la ley aplicable al contrato de sociedad, de lo que se conoce como la ley societatis, la ley de las sociedades. En otras palabras, decir que una sociedad es española, es decir, que se aplican las normas del derecho español de sociedades a su capacidad, constitución, representación, funcionamiento, transformación, disolución y, en consecuencia, su extinción. Del mismo modo que un contrato de compra-venta queda sometido a un derecho nacional X, o sea, determinado, también el contrato de sociedad queda sometido a un derecho nacional determinado. Pero, dado que el contrato de sociedad es idóneo para constituir un patrimonio separado, el artículo 9.11 del Código Civil debe entenderse también referido a los aspectos reales, no solo a los contractuales. Cuando escuchen ustedes la palabra contractual, se está refiriendo a los contratos. Este artículo que se acaba de mencionar no solo recoge la ley societatis, o sea, la ley de las sociedades, sino también la lex patrimoni, que es la ley patrimonio, o del patrimonio. Y la ley patrimonio coincide porque es lo más eficiente con la ley contractual, con la ley de los contratos, que generó la constitución del patrimonio separado, esto es, con la ley societatis. Cuando hablamos de patrimonio separado, ¿qué quiere decir? Cada socio, vamos a decir así, tiene su propio patrimonio personal, ¿no?
pero lo que se aporta o adquiere la sociedad, pues ya es de la sociedad. Es un patrimonio separado, distinto al patrimonio que tiene cada uno de los socios en lo personal, para que puedan ustedes distinguir entre uno y otro. Bueno, respecto al domicilio, en relación con los individuos, el domicilio cumple muchas funciones, pero es uno de los criterios de identidad de la persona. En el caso de las personas jurídicas, han de tener un domicilio para el mejor ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones patrimoniales. La sede o domicilio de las personas jurídicas es el lugar elegido por las partes para localizar su actividad jurídica, y a él anuda el ordenamiento múltiple, o sea, de múltiples funciones, donde todas ellas de carácter patrimonial van a tener su asentamiento. Lo que les decía, cuando se crea una sociedad, hay que crear domicilio social, ¿dónde va a estar? El domicilio social va a estar en Quintana Roo, pero se pueden establecer sucursales en toda la República Mexicana. Bueno, pues ya sabemos que el domicilio se está estableciendo en Quintana Roo. Ya domicilio fiscal ya es más propio, porque hay que señalar específicamente el número de predio, el número de calle, el número de supermanzana, el número de manzana. Ya, ¿por qué? Pues ahí, para que ya se tenga la certeza. Con señalar que vas a estar en el estado tal, bueno, ya sabemos que está constituido en Quintana Roo, pero hay que señalar también para efectos de fisco, el domicilio fiscal, para que, porque así te lo va a pedir. No puedes decir, llevas tu acta constitutiva, pero también tienes que decir, bueno, ¿cuál es el domicilio fiscal? Que tiene, cuando te das de alta en Hacienda, tienes que señalar tu domicilio fiscal. O sea, si tu acta constitutiva dice que es Quintana Roo, bueno, el domicilio fiscal es un edificio que tenemos, donde está ubicado, y lo registras como el domicilio fiscal. Tienes que entregar también tu acta constitutiva, una copia certificada, para que puedan hacer a la vida fiscal la persona jurídica, la persona moral. Bueno, así, por ejemplo, es el criterio utilizado para determinar el lugar donde vas a cumplir tus obligaciones. Por eso es la importancia del domicilio. Para atribuir la competencia registral y además judicial, si estás en un problema, según tu domicilio, va a ser la autoridad judicial que deba conocer del asunto. Y para también reunir la asamblea u otros órganos sociales para hacer notificaciones o ejercitar tus derechos, señalar un domicilio donde tú recibas notificaciones de las autoridades. También eso que les menciono es la importancia que tiene el domicilio como un atributo de la persona. Compárese con las funciones que el domicilio despliega en relación con los individuos y que afectan a su estatus personal, desde la comisión de delitos, por ejemplo, abandono del hogar. Se habla de un hogar, hay un domicilio. Bueno, pero eso no es propiamente un delito, como se señala acá, sino es también, anteriormente era una causal de divorcio, pero ya no hay causales, ahora es un divorcio unilateral, para que una de las personas solicite el divorcio y se pueda conceder. Pero sí tenemos el delito de allanamiento de morada. Si me dice, oiga, se metió un tipo en mi casa. Bueno, si dices mi casa, están allanando tu morada. Estás hablando de tu domicilio. Por eso es importante tener un domicilio, señalarlo para todas estas cuestiones que les acabo de mencionar. De nuevo, en el domicilio como en la nacionalidad se unifican los aspectos contractuales y los aspectos reales. El domicilio de una persona jurídica o de una fundación sirve al gobierno del patrimonio y por lo tanto a los aspectos contractuales, y sirve a la participación del patrimonio en el tráfico jurídico. O sea, lo que es la cuestión jurídica, todo lo relacionado a la cuestión jurídica, como punto de conexión que permite localizar el patrimonio que es parte de una relación. Y en fin, lo propio respecto del nombre. En el caso de los individuos hay un auténtico derecho al nombre,
porque el nombre identifica socialmente al individuo. Todos tenemos un nombre, pues hay personas que han aparecido como desconocidas o solo con un mote, que se encuentran a veces fallecidas. Le decían el gato, le decían el diablo, pero ¿cómo se llama? Debe estar registrado. Pero a veces hasta sí se van a la, ¿cómo se llama? A la fosa común, ahora le llaman fosa digna, es fosa común, donde estás prácticamente en colectividad, en una tumba, tu última morada, tu último domicilio, si lo ven así, pues. Pero eso digo, lo que les acabo de decir, digo, es una ficción hablar ya, cuando dice de tu última morada, estamos hablando del cementerio, pero bueno, pero cuando estamos hablando de domicilio, ya vieron que es un atributo de la personalidad, tanto la persona física como de la persona jurídica, tener un domicilio para que ahí se pueda, pues ahí va a ser tu, como podríamos decir, tu centro de operaciones, ahí vas a recibir operaciones, y si celebras un contrato, tienes que señalar para efectos del contrato qué domicilio tienes, hay que ponerlo. Eso es muy importante el domicilio, pero también el nombre, porque eso nos identifica socialmente uno de otro en nuestro medio. Hay homónimos, hay personas que incluso tienen nuestros nombres, nuestros apellidos, pero no hay ningún parentesco, son homónimos. La denominación social, cuando hablamos de las personas jurídicas, es de nuevo un atributo instrumental de la participación del patrimonio separado en el tráfico jurídico. Como decía un jurista, Owen John O'Bonnelly, para que reconozcamos la existencia de alguien que actúa o para que un patrimonio pueda ser parte de una relación jurídica, tenemos que poder identificarlo en el tráfico jurídico, en la cuestión jurídica hay que identificarlo. El patrimonio que va a quedar a efecto de las resultas de los que decidan, los que toman las decisiones sobre el que tiene el poder para ser identificado e imputarle los efectos jurídicos, que es, por ejemplo, la adquisición de la propiedad de una cosa, o de una deuda, o de un crédito, por ejemplo. Si una persona física quiere, retomando el ejemplo de la compraventa, quiere vender su casa, bueno, ahí no hay ningún problema. Pero si una sociedad quiere vender un inmueble, por así decirlo, a otra sociedad, pues bueno, tienen que comparecer ante el notario los representantes legales de dichas sociedades. ¿A qué me refiero? El representante social es el que va a realizar actos a nombre de la sociedad y el representante social, ¿no? El representante legal es una persona física y el otro pues van a firmar, pero como apoderados. Es como el caso de que una persona, yo por ejemplo soy apoderado de X persona o de X sociedad, pero yo quiero comprar el inmueble en lo personal, en lo físico, en lo natural. Entonces yo prácticamente voy a firmar dos veces la escritura. Una como apoderado del dueño, donde pues, yo con la autorización de él estoy vendiéndome a Luis Peraza. Y yo, Luis Peraza, firmo en lo personal como el comprador. Eso, digo, yo estuve trabajando en una notaría y me percaté, digo, de todas estas situaciones. Al hablar de estos tipos de contratos, estamos hablando de la figura del derecho corporativo. Entonces, tú vendes, la sociedad o la persona moral, la persona jurídica, la persona colectiva, va a vender a través de su representante, que es una persona física. Y va a comprar, en este caso, una persona física, vamos a decir, y puede ser que sea la misma persona, pero decir, bueno, ¿cómo vas a venderte tú? ¿Vas a comprar? No, no. Primero, comparezco en mi calidad de representante legal, tengo que acreditar con mi poder, o bien en el acta constitutiva, si tengo yo la representación de la sociedad, para que entonces el notario diga, ok, puede usted vender. Y el comprador, pues nada más es que tenga la capacidad jurídica
y adelante para que se pueda llevar a cabo ese contrato de compra-venta, que si ya se pusieron de acuerdo, que si se están cumpliendo los elementos del acto jurídico, eso ya lo vimos. Pero en la cuestión del poder, es indispensable que acredite que efectivamente la persona la que va a firmar como vendedora puede vender. Bueno, nos quedan todavía 3 minutos de fracción. Y la unidad 15, hablamos de las personas morales, que es lo que acabamos de ver. Ya me adelanté por la unidad 14 a ver lo que es la unidad 15. Y habla de las personas morales con los atributos de la persona moral: capacidad, nombre, domicilio, patrimonio y nacionalidad. Lógicamente se quita del estado civil. Ahí no me interesa ese aspecto, sino que ese es un atributo, pero de la persona física. La persona física son 6, y de la persona moral, la persona jurídica, son 5. Quítele estado civil de las personas, porque pues, estamos hablando de un ente moral, no es una persona física, es moral. ¿Y cuál es el concepto de persona moral? Si la persona física es un individuo de carne y hueso, una persona moral es el conjunto de personas físicas a las que el Estado les concibe derechos y obligaciones, siempre y cuando actúen de buena fe frente a terceros y tengan un objeto social lícito. ¿Cuáles son los antecedentes de las personas morales? Ya lo vimos cuando hablamos de las personas jurídicas del derecho romano, cuando vimos las universitas, o también llamado corpus. Aquí hay un breve también resumen de lo que se dio anteriormente cuando hablamos de los antecedentes históricos de esta figura de la persona jurídica, o sea, de la persona moral. Bueno, ¿qué es la capacidad? Ya vimos domicilio, ya vimos nombre, el patrimonio, la nacionalidad también. La capacidad es el atributo que tiene una persona moral de ser sujeto de derechos y obligaciones. Recuerda que existe la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Son los dos tipos de capacidad que existen, de goce y capacidad de ejercicio. La primera, o sea, la de goce, es la facultad que tiene una persona de ser titular de derechos. Y la de ejercicio se refiere a la capacidad de poderlos ejercer o no. Esos derechos de la capacidad de goce. La persona moral se obliga a través de su representante legal, de conformidad con el objeto social por el cual fue creado. También tenemos que es el nombre, ya lo vimos, el domicilio también, hablando del patrimonio. Este está conformado con los bienes, derechos y obligaciones que tiene una persona y que pueden cuantificarse en dinero. Es también atributo tanto de la persona física como de la persona moral. Ahora que regresemos del corte, ya queda menos de un minuto, vamos a continuar viendo este atributo de patrimonio. No pierdan de vista los atributos de la persona física y los atributos de la persona jurídica. Solo quiten lo que es el estado civil en las personas jurídicas. Y regresamos para continuar con nuestra clase. Son las 9:33 de la mañana. El día hoy, el 28 de febrero de 2021, domingo. Gracias. Regresamos.